La lluvia azotaba los gruesos ventanales del laboratorio de investigación mientras el doctor Alex Carter terminaba de subir sus informes diarios. El tiempo en Avens Rest había sido terrible durante 3 semanas seguidas, convirtiendo la colonia, generalmente pacífica, en un lodazal. Estiró sus cansados hombros y miró el reloj en la pantalla de su ordenador. Otro día de 16 horas estudiando muestras de plantas alienígenas finalmente llegaba a su fin. Alex siempre había adorado la vida tranquila de un científico. Mientras otros humanos soñaban con explorar planetas peligrosos o luchar contra piratas espaciales, él prefería el trabajo tranquilo de comprender nuevas formas de vida. El descanso de Haven le sentó de maravilla. Una pequeña colonia de investigación donde nunca ocurría nada emocionante y donde podía concentrarse en sus estudios sin interrupciones. Aquella vida pacífica terminó en el momento en que escuchó el sonido. Al principio, pensó que podría ser un trueno. El ruido era profundo y retumbante, haciendo temblar las paredes de su laboratorio. Pero el trueno no duró 30 segundos seguidos, y definitivamente no sonó como un llanto. Alex dejó su taza de café y caminó hacia la ventana, limpiando el vaho con la manga. Lo que vio afuera le dejó sin aliento. Una criatura enorme yacía desplomada en el claro fangoso detrás de su laboratorio. Incluso acurrucado por el dolor, era fácilmente del tamaño de un edificio pequeño. Su escama brillaba entre un verde intenso y un azul oscuro, captando la tenue luz de las ventanas de su laboratorio. 2 enormes alas estaban plegadas firmemente alrededor de algo mucho más pequeño, protegiéndolo de la lluvia torrencial. Alex ya había visto fotos del Katara, pero nunca de cerca. Los colonos los llamaron dragones porque se parecían a las criaturas míticas de las antiguas historias de la Tierra. Pero estos seres eran reales, inteligentes y normalmente vivían lejos de los asentamientos humanos. Tenían sus propias ciudades, su propia tecnología y sus propios problemas en los que los humanos rara vez se involucraban. Este dragón era claramente una hembra y se encontraba en terribles dificultades. Su largo cuello se extendía hacia su laboratorio, e incluso a través de la lluvia y la oscuridad, Alex podía ver sus ojos dorados fijos en sus ventanas. Ella lo miraba directamente y había algo en esa mirada que hacía que su corazón se acelerara. Era una mirada de pura desesperación, el tipo de expresión que podría tener una madre cuando su hijo se está muriendo. Alex agarró su chaqueta impermeable y se dirigió a la puerta. Cada parte lógica de su cerebro le decía que esto era peligroso. Los dragones eran enormes y poderosos, y este obviamente estaba molesto por algo, pero no podía ignorar la mirada suplicante en esos ojos dorados. La lluvia empapó su chaqueta inmediatamente cuando salió. El dragón lo observó acercarse, emitiendo suaves sonidos retumbantes que podrían haber sido palabras en su propio idioma. A medida que se acercaba, Alex notó que ella respiraba con dificultad y que sus escamas parecían opacas en lugares donde deberían haber sido brillantes. Cuando estaba a unos 10 pies de distancia, sucedió algo asombroso. Las palabras se formaron en su mente, no en ningún idioma que él reconociera, pero de alguna manera entendió perfectamente su significado. Por favor. La voz en su cabeza era débil y llena de dolor. Mi bebé se está muriendo. He oído que los humanos pueden curarse. Por favor, ayuda. Alex ya había oído hablar de esto antes. Algunos humanos podían recibir mensajes telepáticos de los Kithra, aunque era raro. Nunca lo había experimentado hasta ahora y la sensación fue abrumadora. Podía sentir sus emociones junto con sus palabras. El miedo aplastante de una madre al ver cómo su hijo se aleja. Intentaré ayudar, dijo Alex en voz alta, esperando que ella pudiera entender su intención, aunque no sus palabras. ¿Puedes mostrármelo? El dragón desplegó cuidadosamente una de sus alas, revelando lo que había estado protegiendo. Un dragón joven, probablemente no más grande que un perro grande, yacía inmóvil a su lado. Sus escamas eran grises y sin vida, completamente diferentes de los colores vibrantes de la saludable Kater. La respiración de la pequeña criatura era tan superficial que Alex apenas podía ver cómo se movía su pecho.
Había visto esta condición antes en sus archivos de investigación. Los Cater estaban sufriendo una especie de plaga que se había estado extendiendo entre su población durante meses. Sus propios curanderos no podían detenerlo y los dragones jóvenes morían más rápido que los adultos. Alex no sabía mucho sobre la biología de los dragones, pero sabía lo suficiente para reconocer que a este pequeño no le quedaba mucho tiempo. Mi nombre es Esquiweber. La voz mental del dragón susurró en su cabeza. Este es mi único hijo. Los curanderos dicen que no hay esperanza, pero he escuchado historias. Seres humanos capaces de obrar milagros. Por favor, si existe alguna posibilidad. Alex miró al bebé dragón moribundo y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No podía dejar que una madre viera morir a su hijo, sin importar de qué especie fuera. Llévala adentro, dijo, señalando hacia su laboratorio. Tengo equipo médico allí. No puedo prometer nada, pero haré todo lo que pueda. El alivio de Esquiweber fue tan poderoso que Alex pudo sentirlo como una ola física. Ella levantó cuidadosamente a su bebé con una enorme garra, sosteniendo al pequeño dragón tan suavemente como si estuviera hecho de vidrio. El pequeño ni siquiera se movió ante el movimiento, lo que preocupó a Alex más de lo que quería admitir. Hacer pasar un dragón de 30 pies por la puerta de su laboratorio era imposible. Pero Esquiweber parecía comprender. Colocó suavemente a su bebé justo dentro de la puerta y luego enroscó su enorme cuerpo alrededor del exterior del edificio. Aunque no pudiera caber dentro, estaría lo más cerca posible de su hijo. Alex levantó con cuidado al joven dragón, sorprendido por lo cálido que se sentía a pesar de su condición. La pequeña criatura pesaba menos de lo esperado, y sus escamas se sentían suaves y flexibles en lugar de duras como una armadura. Mientras lo llevaba a su puesto médico, podía sentir la presencia mental de Esquiweber rondando el límite de sus pensamientos, observando cada uno de sus movimientos. No tenía ni idea de cómo tratar a un dragón, pero sabía cómo usar sus escáneres médicos y equipos de análisis. Si pudiera descubrir que estaba enfermando al pequeño, tal vez podría encontrar una manera de ayudarlo. Era una apuesta arriesgada, pero era la única oportunidad que tenían. Mientras Alex comenzó a preparar su equipo, se preguntó cómo Esquiweber había sabido acudir a él. ¿Cómo se difundió entre los dragones la noticia de que los humanos podrían ayudarles con su plaga? ¿Y por qué esta madre había estado tan desesperada como para arriesgarse a entregar a su hijo moribundo a un extraterrestre que tal vez no pudiera hacerle nada en absoluto? Afuera, la voz mental de Esquiweber susurró una vez más en sus pensamientos. Su nombre es Esperanza. Alex miró al pequeño dragón en su mesa médica e hizo una promesa silenciosa. Esperanza era un buen nombre y él iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que no fuera solo una ilusión. Incluso si tuviera que trabajar toda la noche, incluso si tuviera que probar 100 enfoques diferentes, encontraría una manera de salvar esa pequeña vida. La tormenta exterior empeoraba. Pero dentro de su laboratorio, Alex sintió una extraña sensación de calma. Había encontrado su propósito y nada le impediría llevarlo a cabo. Habían pasado 3 días desde que Esquiweber llevó a su hijo moribundo al laboratorio de Alex, y nada había salido según lo planeado. El joven dragón, Ope, yacía en una unidad de contención médica especialmente modificada que Alex había improvisado con su equipo de investigación. Su respiración se había estabilizado un poco, pero permanecía inconsciente y sus escamas continuaban perdiendo su color con cada hora que pasaba. Alex apenas había dormido durante esos 3 días. Cada vez que creía que estaba progresando, los resultados de las pruebas mostraban algo nuevo y confuso. Las muestras de sangre de Ope revelaron una enfermedad diferente a cualquier otra existente en sus extensas bases de datos médicas. No estaba atacando sus órganos ni su sistema nervioso como la mayoría de las enfermedades. En lugar de ello, estaba destruyendo sistemáticamente las estructuras cristalinas microscópicas incrustadas en sus escamas. Estos cristales eran fascinantes. Bajo su microscopio más potente, Alex pudo ver que se formaban patrones geométricos complejos a lo largo de cada escala.
Parecían almacenar y canalizar energía de maneras que la ciencia humana apenas entendía. Cuando hizo pasar corriente eléctrica a través de muestras de escamas sanas de Esquiweber, estas brillaron con una luz suave y generaron pequeños campos magnéticos. Pero en las escamas infectadas de Hope, los cristales se estaban agrietando y disolviendo, dejando atrás espacios vacíos y patrones rotos. Sin estas estructuras cristalinas, Hope no podría regular adecuadamente su temperatura corporal. No podía digerir los alimentos de manera eficiente y sus músculos no recibían la energía que necesitaban para funcionar. Era como si alguien hubiera diseñado el arma perfecta para atacar todo lo que hacía únicos a los Katara. Ese pensamiento siguió molestando a Alex mientras pasaba su tercera noche sin dormir. Había estudiado docenas de enfermedades naturales a lo largo de su carrera, y todas ellas seguían ciertos patrones. Evolucionaron para propagarse eficientemente, sobrevivir y albergar organismos para adaptarse a condiciones cambiantes. Pero esta plaga era diferente. Era demasiado preciso, demasiado específicamente dirigido a la biología de los cátaras. Alex se apartó de la pantalla de la computadora y se frotó los ojos cansados. Fuera de las ventanas de su laboratorio, podía ver la enorme forma de Esquiweber enroscada alrededor del edificio. No se había movido más que unos pocos pies de la entrada en 3 días, negándose a comer y beber, y manteniendo la vigilia sobre su hijo moribundo. De vez en cuando, Alex sentía su toque mental al borde de sus pensamientos, comprobando el estado de Hope sin interferir en su trabajo. La confianza que ella demostró lo asombró. Aquí había una criatura que fácilmente podría destruir su laboratorio y a todos los que estaban en él. Sin embargo, ella estaba permitiendo que un completo extraño experimentara con su posesión más preciada. Cada vez que Alex se sentía a punto de rendirse, pensaba en esa confianza y encontraba la fuerza para seguir intentándolo. Finalmente, los resultados de sus últimas pruebas estaban listos. Y lo que vio en su pantalla le heló la sangre. La enfermedad no atacaba las estructuras cristalinas de forma aleatoria. Estaba siguiendo patrones específicos y apuntando a secuencias moleculares exactas que no existían en ningún otro lugar de la naturaleza. Este nivel de precisión era imposible para un patógeno que hubiera evolucionado de forma natural. Alex abrió su consola de comunicaciones y comenzó a buscar en las bases de datos de la colonia. Si se trataba de una enfermedad artificial, alguien tenía que saberlo. Alguien tenía que ser responsable de crearlo. Cuanto más examinaba archivos de investigación clasificados e informes militares, más convencido estaba de que sus peores sospechas eran correctas. Un suave timbre de su equipo médico interrumpió su investigación. Los signos vitales de Hope volvieron a fluctuar, pero esta vez de una manera diferente. Su actividad cerebral estaba aumentando, mostrando patrones que casi parecían como si estuviera tratando de despertar. Alex corrió hacia la unidad de contención justo cuando los ojos dorados del joven dragón se abrieron lentamente. «Esperanza», susurró Alex, colocando suavemente la mano en el lateral de la unidad de contención. La pequeña dragona giró la cabeza hacia su voz, y Alex sintió un leve contacto mental en sus pensamientos. A diferencia de la poderosa voz telepática de su madre, la presencia mental de Hope era suave e insegura, como la de un niño que aprende a hablar por primera vez. «Tengo hambre», fue el simple pensamiento seguido de confusión y miedo. «¿Dónde está mamá?» «Tu madre está justo afuera», dijo Alex en voz baja. «Ella te ha estado cuidando durante 3 días. ¿Te sientes mejor?» Hope intentó levantar la cabeza, pero parecía demasiado débil para lograrlo. Sus escamas seguían grises y opacas, y Alex pudo ver que su estado seguía siendo crítico. Pero el hecho de que estuviera consciente y pudiera comunicarse le dio esperanzas de que sus tratamientos estuvieran surtiendo algún efecto. Alex abrió un enlace de comunicación con el dispositivo traductor de Esquiweber, algo que había construido para ayudarles a comunicarse con mayor claridad. «La esperanza de Esquiweber está despierta. Ella está preguntando por ti». El alivio reflejado en la respuesta mental de Esquiweber fue abrumador. A través de las ventanas del laboratorio,
Alex pudo ver su enorme cabeza presionada contra el cristal, sus ojos dorados fijos en la unidad de contención donde yacía su hijo. El amor y la preocupación en esa mirada eran tan humanos que a Alex se le oprimió el pecho de emoción. «Dile que estoy aquí». La voz mental de Skiweber era ahora más fuerte, llena de renovada esperanza. «Dile que mamá nunca la dejará sola». Alex transmitió el mensaje, y la débil presencia mental de Ope pareció iluminarse ligeramente. Pero en cuestión de minutos, el joven dragón volvió a caer en la inconsciencia. Agotado por la breve interacción, aquel momento le había infundido a Alex una nueva determinación. La esperanza seguía intacta, lo que significaba que él tampoco podía rendirse. Regresó a su computadora y comenzó a cotejar su análisis de la enfermedad con los archivos militares que había estado estudiando. Si alguien hubiera creado esta plaga como arma, debería existir documentación en algún lugar sobre cómo funcionaba y cómo podía detenerse. Lo que encontró en las bases de datos clasificadas le revolvió el estómago. El proyecto Dragonfall figuraba como una iniciativa de disuasión biológica diseñada para obligar a los Cater a entablar negociaciones productivas sobre su avanzada biotecnología. La plaga no tenía como objetivo matarlos a todos, sino solo a los suficientes para demostrar las capacidades humanas y convencer a los dragones de que compartieran sus secretos. Alex leyó archivo tras archivo, y su horror crecía con cada documento. La plaga había sido diseñada específicamente para atacar primero al joven Kate, sabiendo que amenazar a sus hijos tendría el mayor impacto psicológico. Fue calculado, a sangre fría y completamente inmoral. Pero oculto entre las notas de investigación, Alex encontró algo más. Los científicos que crearon la plaga también habían desarrollado una posible cura, aunque nunca se había probado. El tratamiento consistía en introducir material genético extraño que pudiera reemplazar las estructuras cristalinas dañadas en las escamas de Cater. El problema era que el único material genético compatible que habían identificado provenía de una especie completamente diferente: el material genético humano. Alex se quedó mirando la pantalla, su mente repasando a toda velocidad las implicaciones. La cura requeriría de alguna manera unir el ADN humano con la catarobiología, creando un organismo híbrido capaz de resistir la plaga. Sonaba imposible, pero el marco teórico era sólido. Si funcionara, se salvaría la esperanza. Si no funcionaba, el proceso podría matarla inmediatamente. Afuera, las nubes de tormenta volvían a acumularse y Alex podía oír truenos a lo lejos. A través de su vínculo mental con Skiweber, podía sentir su creciente desesperación. La salud de Ope empeoraba, y ambos sabían que no le quedaba mucho tiempo. Alex tomó su decisión. El tratamiento experimental era peligroso y no había sido probado, pero era la única oportunidad que tenía Ope. Comenzó a preparar el equipo de modificación genética, con las manos firmes a pesar de la enormidad de lo que estaba a punto de intentar. Mientras trabajaba, Alex se encontró pensando en la confianza que Skiweber había depositado en él. Había llevado a su hijo moribundo a un desconocido porque había oído historias sobre su capacidad para curar. Ahora estaba a punto de demostrar si esas historias eran ciertas o simplemente mitos desesperados. El procedimiento requeriría que él donara su propio material genético y lo integrara de alguna manera con la biología de Ope. Si los modelos teóricos fueran correctos, el resultado sería algo completamente nuevo, un ser que fuera a la vez humano y Kitra, inmune a la plaga que estaba destruyendo a su pueblo. Alex miró el cuerpo inerte de Ope en la unidad de contención y susurró una promesa en voz baja. Iba a salvarla sin importar el costo personal que tuviera que afrontar. El vínculo entre una madre y un hijo era algo que trascendía las especies, y él no iba a permitir que ese vínculo se rompiera por la guerra de otro. Alex acababa de terminar de preparar la cámara de modificación genética cuando el sonido de un avión que se aproximaba rompió el silencio de la mañana. A través de las ventanas de su laboratorio, pudo ver 3 elegantes naves militares descendiendo por el cielo gris. Sus motores cortaban el aire con precisión milimétrica. Cada nave lucía las marcas distintivas del cuerpo de defensa terrano,
y Alex sintió un vuelco en el estómago al darse cuenta de lo que eso significaba. Alguien conocía su investigación. Alguien sabía que él había estado tratando a Hope, y venían a detenerlo. Esquiweber sintió el peligro inminente al mismo tiempo que Alex. Su enorme cabeza se alzó desde donde había estado apoyada contra la pared del laboratorio, y un leve retumbo de advertencia vibró a través del suelo. Sus ojos dorados siguieron con la mirada a los barcos militares mientras se posicionaban para aterrizar alrededor de la estación de investigación, formando un triángulo perfecto que bloqueaba cualquier vía de escape. Alex. Su voz interior estaba tensa por la preocupación. Estos humanos huelen a violencia y miedo. ¿Han venido a hacerle daño a Hope? Alex se dirigió rápidamente a la unidad de contención de Hope, comprobando sus signos vitales una vez más. El joven dragón seguía inconsciente. Su respiración era superficial y sus escamas continuaban su lento desvanecimiento, pasando de un dorado vibrante a un gris sin vida. El tratamiento de modificación genética era su única oportunidad, pero ahora puede que no tengan tiempo para intentarlo. No lo sé, respondió Alex con sinceridad. Pero no dejaré que se la lleven. El sonido de botas pesadas sobre el suelo metálico anunció la llegada de sus indeseados visitantes. Alex se giró para mirar hacia la entrada del laboratorio justo cuando 3 figuras con indumentaria militar entraron sin molestarse en llamar. El hombre que iba al frente era alto y delgado, con una expresión fría que sugería que estaba acostumbrado a conseguir lo que quería mediante la intimidación en lugar de la persuasión. «Dr. Alex Carter», dijo el hombre, consultando una tableta que tenía en la mano. «Soy el coronel Reeves del Cuerpo de Defensa Terrano. Estoy aquí para recoger su material de investigación y confiscar el espécimen alienígena que han estado albergando». Alex se interpuso protectoramente frente a la unidad de contención de Hope. ¿Muestra? Es una niña enferma, no una muestra de laboratorio. El coronel Reeve sonrió, pero no había calidez en su expresión. Según nuestros informes de inteligencia, usted ha estado realizando experimentos no autorizados sobre la biología de Carter. Dicha investigación cae bajo jurisdicción militar y debe ser transferida a las autoridades competentes. ¿Desde cuándo tiene el TDC jurisdicción sobre el tratamiento médico? Alex exigió. Esta es una colonia civil de investigación y estoy intentando salvar una vida. Dado que Carter se convirtió en una amenaza para los intereses de seguridad humana, Reeves respondió con calma. Su biotecnología representa una importante ventaja estratégica, y no podemos permitir que mantengan su nivel actual de superioridad tecnológica. Las palabras impactaron a Alex como un golpe físico. Tú creaste la plaga. Reeves volvió a mirar su tableta como para confirmar algo que ya sabía. El proyecto Dragonfall ha tenido bastante éxito en demostrar las capacidades humanas a los líderes de Kata. Lamentablemente, su respuesta ha sido menos cooperativa de lo que anticipábamos. Alex se sintió enfermo. Estás matando niños para obligar a sus padres a darte tecnología. Estamos igualando las condiciones. Reeves corrigió. Los Carter poseen técnicas de manipulación de energía que podrían revolucionar la civilización humana. Su biotecnología podría solucionar la escasez de alimentos, curar enfermedades y prolongar la esperanza de vida humana indefinidamente. Cuando intentamos negociar el acceso a estos avances por la vía diplomática, se negaron a compartirlos. Así que decidiste retener a sus hijos como rehenes hasta que cambiaran de opinión. Reeves se encogió de hombros. Las necesidades de la humanidad superan la comodidad de unas pocas criaturas alienígenas. Además, la peste no está diseñada para ser mortal. Su objetivo es simplemente fomentar debates más productivos. Alex miró al coronel con horror. La esperanza está muriendo. Sea lo que sea que se suponía que debía hacer tu plaga, la está matando. Por eso su investigación es tan valiosa, dijo Reeves, acercándose a la unidad de contención. Entendemos que usted puede haber desarrollado un tratamiento eficaz. Un avance de este tipo sería increíblemente útil en futuras negociaciones. Las implicaciones eran claras. La TDC no quería curar la plaga.
Querían controlar la cura. Podrían usarlo como moneda de cambio, ofreciendo tratamiento solo a cambio de la tecnología que desearan. Fue una extorsión a escala de toda la especie. Fuera del laboratorio, el rugido mental de furia de Esquiweber hizo temblar las paredes. Ella percibía la amenaza que se cernía sobre su hijo, y su enorme cuerpo se enroscó preparándose para el ataque. Lo único que la frenaba era saber que la violencia podía poner en peligro la esperanza. «No te vas a llevar mi investigación», dijo Alex con firmeza. «Y no te haces ilusiones en absoluto». El coronel Reeves asintió a los 2 soldados que lo flanqueaban, y estos alzaron sus armas con un movimiento fluido y practicado. «Dr. Carter, aprecio su dedicación al trabajo, pero este asunto es demasiado importante como para que la ética personal interfiera. Retírese de la unidad de contención». Alex no se movió. A través de las ventanas, pudo ver a más soldados tomando posiciones alrededor del edificio. Sus armas apuntaban a la enorme figura de Esquiweber. La madre dragón estaba atrapada entre su deseo de proteger a su hija y la certeza de que cualquier acción agresiva podría resultar en la muerte de Ope. «El Cáter confiaba en nosotros», dijo Alex, ganando tiempo mientras su mente repasaba a toda velocidad posibles soluciones. «Acudieron a los humanos en busca de ayuda porque creían que éramos mejores que esto». «Los Cteras son ingenuos», respondió Reeves. «La confianza es un lujo que las especies no se pueden permitir cuando la supervivencia está en juego. Ellos tienen la tecnología que necesitamos, y nosotros tenemos una ventaja que ellos no pueden ignorar. Es una ecuación simple. Es genocidio. Es evolución. Los fuertes sobreviven y se adaptan, mientras que los débiles son consumidos o controlados». Reeves señaló con impaciencia hacia la unidad de contención. «Ahora, apártense para que podamos recoger nuestro material de investigación». Alex observó la figura inmóvil de Ope y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si la TDC quería usarla como moneda de cambio contra su gente, él no les iba a dar esa oportunidad. El tratamiento de modificación genética no estaba probado y era peligroso, pero era mejor que dejarla convertirse en moneda de cambio en la guerra de otro. «¿Quieres ver mi investigación?», preguntó Alex, acercándose al panel de control de la cámara de modificación genética. «Bien, déjame mostrarte lo que he descubierto». Antes de que nadie pudiera detenerlo, Alex golpeó con la mano el interruptor de activación de emergencia. La cámara cobró vida con un zumbido, y sus complejos sistemas iniciaron el delicado proceso de integración genética que podría salvar la vida de Ope o matarla instantáneamente. El coronel Reeves se abalanzó hacia los controles, pero Alex estaba preparado para él. Años de trabajo con equipos de laboratorio peligrosos le habían dado reflejos rápidos, y logró bloquear el sistema antes de que el coronel pudiera alcanzarlo. «¿Qué has hecho?», Reeves lo exigió. Alex lo miró a los ojos y sonrió. «Te he dado exactamente lo que te merecías». «Nada». La cámara de modificación genética continuó su trabajo. La esperanza y el terror luchaban en el pecho de Alex mientras observaba las lecturas en sus monitores. Los signos vitales de Ope fluctuaban drásticamente mientras su cuerpo intentaba adaptarse al material genético extraño que ahora fluía por su sistema. Afuera, el grito mental de angustia de Esquiweber resonó en todas las mentes dentro de un radio de 1 milla. Podía percibir la angustia de su hija, pero no podía saber si Alex estaba intentando salvar a Ope o si los humanos le habían hecho algo terrible. El coronel Reeves gritaba órdenes a sus soldados, exigiéndoles que encontraran una manera de detener el proceso. Pero la cámara de modificación genética había sido diseñada con múltiples sistemas de seguridad para evitar interrupciones. Una vez iniciado, el procedimiento debía completarse. Lo único que Alex podía hacer ahora era esperar y tener la esperanza de que su desesperada apuesta funcionara. Si así fuera, la esperanza se convertiría en algo completamente nuevo. Un puente entre los humanos y Kithra que podría sobrevivir tanto a la plaga como a cualquier otra arma que la TDC pudiera desarrollar. Si no funcionaba,
Acababa de matar al único ser cuya vida podría haber traído la paz entre sus especies. Las luces indicadoras de la cámara continuaron parpadeando, marcando cada segundo de la transformación que tenía lugar en su interior. El futuro de Ope y posiblemente el futuro de las relaciones humanas entre Kitas pendían de un hilo, dependiendo de la combinación de material genético de formas nunca antes intentadas. Alex cerró los ojos y susurró una oración a cualquier fuerza que pudiera estar escuchando. Había corrido el mayor riesgo de su vida. Y ahora lo único que podía hacer era esperar a ver si el amor y la desesperación serían suficientes para obrar un milagro. Las alarmas de las cámaras de modificación genética comenzaron a sonar cuando los signos vitales de Ope se dispararon peligrosamente. Alex observaba los monitores con creciente pánico mientras el ritmo cardíaco de la joven dragona se disparaba más allá de lo que su pequeño cuerpo debería haber podido soportar. El tratamiento experimental o bien la estaba matando o la estaba transformando de maneras que su equipo no podía medir correctamente. El coronel Reeves agarró a Alex por el hombro y lo hizo girar. «Cierra esto. Vas a matar a nuestro sujeto de investigación más valioso». «No puedo detenerlo ahora», respondió Alex, sacudiéndose el agarre del coronel. «El proceso de integración genética debe completarse o el daño celular será irreversible». Los gritos de angustia de Skiweber resonaron por toda la estación de investigación a través de las ventanas del laboratorio. La enorme dragona podía sentir la angustia de su cría a través de su vínculo telepático, pero no entendía lo que estaba sucediendo. Sus ojos dorados estaban fijos en la cámara donde la esperanza se convulsionaba, y su voz interior era un flujo constante de pánico y dolor. «Mi bebé, mi precioso hijo. ¿Qué te están haciendo?» Alex apretó las manos contra el cristal de la ventana de la cámara, deseando poder transferir de alguna manera su propia fuerza al joven dragón moribundo que se encontraba dentro. «Estoy intentando salvarla, Skiweber. Por favor, confía en mí un poco más». La luz interior de la cámara brilló repentinamente con mayor intensidad, y el zumbido de su maquinaria alcanzó un tono casi insoportable. El pequeño cuerpo de Ope resplandecía con la misma intensidad, y sus escamas cambiaban de color, mostrando imágenes que Alex jamás había visto. El amarillo dorado de su coloración natural se mezclaba con marrones y azules más oscuros, creando patrones que parecían fluir como obras de arte vivientes sobre su piel. «¿Qué le está pasando?», preguntó uno de los soldados de Reeves, bajando ligeramente su arma mientras observaba la transformación que tenía lugar. Alex no tenía respuesta. Se suponía que el proceso de modificación genética introduciría secuencias de ADN humano que ayudarían al cuerpo de Ope a resistir la plaga, pero esto superó con creces todo lo que había esperado. Toda la estructura celular del joven dragón parecía estar reconstruyéndose desde cero. De repente, la sala quedó en silencio. La alarma de advertencia se detuvo. Las luces brillantes volvieron a su nivel normal y las convulsiones de Ope cesaron. Durante un momento aterrador, Alex pensó que había muerto. Sus signos vitales habían descendido casi hasta cero, y permanecía completamente inmóvil sobre la plataforma médica de la cámara. Entonces Ope abrió los ojos y todo cambió. Sus ojos dorados ahora tenían destellos marrones y verdes que definitivamente no habían estado allí antes. Cuando ella miró a Alex a través de la ventana de la habitación, él sintió su presencia mental en sus pensamientos, pero ahora era diferente, más fuerte, más clara y de alguna manera, más familiar que antes del tratamiento. «Alex». La voz interior de Ope ya no era el débil susurro de un niño moribundo. Poseía una fuerza e inteligencia que parecían muy superiores a su edad física. «Puedo sentirte en mi mente. Ahora estamos conectados, ¿verdad?». Alex asintió, demasiado asombrado para hablar en voz alta. Podía percibir los pensamientos y las emociones de Ope con tanta claridad como si fueran los suyos propios. Más aún, podía sentir su estado físico, y lo que descubrió allí le hizo temblar las rodillas de alivio. La plaga había desaparecido. Cualesquiera que fueran los cambios genéticos que se hubieran producido durante el proceso de modificación,
habían eliminado por completo la enfermedad que la estaba matando. Las estructuras cristalinas de sus escamas no solo estaban intactas, sino que de alguna manera se habían potenciado, brillando con patrones de energía completamente nuevos. Imposible. El coronel Reeves respiró hondo, estudiando las lecturas en los monitores de Alex. Se supone que la compatibilidad genética entre los humanos y Carter es nula. La modificación entre especies debería haberla matado instantáneamente. Hope se incorporó lentamente en la habitación, probando sus movimientos con cuidadosa precisión. Sus escamas habían adoptado un hermoso patrón dorado y marrón que parecía cambiar y fluir con sus movimientos. Cuando extendió sus pequeñas alas, Alex pudo ver que ellas también habían cambiado, volviéndose más flexibles y de alguna manera más aerodinámicas que antes. «Me siento diferente», dijo Hope, su voz mental llegando simultáneamente a Alex y a su madre. «Más fuerte, como si fuera más de lo que era antes, pero sigo siendo completamente yo». El alivio de Esquiweber fue tan poderoso que inundó la conexión de Alex con la esperanza, haciéndolo tambalear. La enorme dragona apoyó la cabeza contra la ventana del laboratorio, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas escamosas. «Hija mía, mi preciosa esperanza, estás viva. Estás sana. ¿Cómo te sientes, estrellita?» Hope miró a su madre y sonrió, una expresión que era a la vez completamente de dragón y de alguna manera tocada por una calidez humana. «Me siento de maravilla, mamá, y ahora puedo entender a los humanos. Sus pensamientos, su lenguaje, sus emociones. Alex y yo estamos conectados de alguna manera». Las implicaciones de lo sucedido eran asombrosas. Alex no solo había curado la plaga de Hope, sino que había creado algo completamente nuevo. En todo lo que importaba, seguía siendo Katara en estado puro. Pero ahora portaba marcadores genéticos humanos que le permitirían tender un puente entre sus especies de maneras que nunca antes habían sido posibles. El coronel Reeves hablaba rápidamente por su comunicador, informando a sus superiores del éxito del tratamiento. Alex pudo oír lo suficiente de la conversación para saber que el TDC ya estaba haciendo planes para capturar a Hope y estudiar su transformación. «Señor, sí, señor. El proceso híbrido parece ser estable. No hay efectos secundarios negativos aparentes. Sí, deberíamos poder replicar el procedimiento con otros sujetos». Alex sintió una oleada de ira protectora que lo sorprendió por su intensidad. Gracias a su conexión con Hope, podía percibir el creciente miedo de ella mientras escuchaba la conversación del coronel. Ahora comprendía lo suficiente del lenguaje humano como para saber que querían usarla como sujeto de prueba para futuros experimentos. «No te van a llevar a ninguna parte», dijo Alex con firmeza, tanto en voz alta como a través de su conexión mental. «No lo permitiré». La respuesta de Hope no llegó en palabras, sino en una súbita explosión de energía que iluminó todos los aparatos electrónicos del laboratorio. Las luces parpadearon, los ordenadores chispearon y las armas de los soldados de repente dejaron de funcionar en sus manos. Incluso las naves TDC del exterior comenzaron a mostrar fallos en sus sistemas, ya que las estructuras cristalinas mejoradas por las esperanzas canalizaban la energía de maneras que interferían con toda la tecnología cercana. «¿Qué hizo ella?», Reeves preguntó frenéticamente, revisando su dispositivo de comunicación. Alex miró a Hope con asombro. La modificación genética no solo había curado su plaga, sino que también había creado un vínculo mental entre ellos. De alguna manera, había potenciado sus habilidades naturales Terra mucho más allá de los límites normales. Ahora era capaz de manipular la energía a una escala que ninguna de las dos especies había alcanzado jamás por sí sola. A través de las ventanas, Esquiweber se alzaba hasta alcanzar su máxima altura. Sus enormes alas se extendieron de par en par en una demostración de furia protectora. Con las armas de los soldados inutilizadas y sus barcos sufriendo dificultades técnicas, ya no se veía frenada por la amenaza de una potencia de fuego superior. «No le harás daño a mi hija».
La voz mental de Skiweber resonó en todas las mentes humanas dentro de un radio de 1 milla. Ella está bajo mi protección, y destruiré a cualquiera que la amenace. El coronel Reeves y sus soldados retrocedieron hacia la salida del laboratorio, reconociendo claramente que la situación se les había ido completamente de las manos. La transformación híbrida le había otorgado a Hope habilidades que la hacían más poderosa que cualquier cosa que la TDC hubiera esperado encontrar. Pero, lo que es más importante, había creado un vínculo entre humanos y Katara que podría ser la clave para poner fin al conflicto entre sus especies. A través de Hope, Alex podía sentir el amor y la sabiduría de la cultura dragón, mientras que Hope podía comprender la innovación y la adaptabilidad humanas de maneras que ningún Kithra había experimentado jamás. Esto lo cambia todo, dijo Alex en voz baja, observando cómo Hope salía de la cámara de modificación y se dirigía a la ventana donde su madre la esperaba. Hope asintió. Su mayor comprensión le permitía captar implicaciones que antes de la transformación le habrían resultado incomprensibles. Sí, así es. Ya no somos solo humanos ni Katara. Somos algo nuevo, algo que podría ayudar a nuestros pueblos a comprenderse mutuamente. Mientras madre e hija apoyaban sus rostros contra los lados opuestos de la ventana, Alex se dio cuenta de que, sin querer, había dado el primer paso hacia un futuro donde humanos y Katara podrían vivir en verdadera colaboración en lugar de en conflicto. El vínculo entre él y Hope era solo el comienzo de posibilidades que ninguna de las dos especies había imaginado. Afuera, los soldados de la TDC se reagrupaban y pedían refuerzos. Pero Alex ya no tenía miedo. La transformación de Hope había demostrado que la cooperación podía crear algo mayor que la suma de sus partes. Sin importar los desafíos que les deparara el futuro, los enfrentarían juntos. La noticia de la milagrosa recuperación de Hope se extendió por la red telepática Kater como la pólvora. 6 horas después de su transformación, comenzaron a aparecer dragones en los cielos sobre Avens Rest. Llegaban de todas direcciones, sus enormes alas proyectaban sombras en movimiento sobre la estación de investigación mientras sobrevolaban la zona antes de aterrizar en los campos circundantes. Alex estaba de pie junto a la ventana de su laboratorio, observando con asombro cómo llegaban más y más dragones. Algunos llevaban bultos en sus alas, garras que solo podían pertenecer a sus propios hijos enfermos. Otros llegaron solos, atraídos por la curiosidad sobre la cura imposible que había salvado a uno de sus jóvenes. Al anochecer, casi 50 Kithra adultos se habían reunido alrededor de la pequeña colonia de investigación, convirtiéndola en algo parecido a una reunión del Consejo de Dragones. Hope se había fortalecido a lo largo del día. Su vigor híbrido le permitió recuperarse del proceso de modificación genética mucho más rápido de lo que Alex había previsto. Ahora servía de traductora entre los dragones que llegaban y los pocos humanos lo suficientemente valientes como para permanecer en la estación. La mayor parte del personal de investigación había huido cuando llegaron las naves militares, pero un puñado de científicos se había quedado para presenciar lo que reconocieron como un momento histórico. Todos se hacen la misma pregunta, le explicó Hope a Alex mientras le transmitía las conversaciones mentales que fluían entre los dragones reunidos. Quieren saber si también puedes ayudar a sus hijos. Alex examinó los resultados del escaneo de los 3 dragones jóvenes que había examinado esa tarde. Todos mostraban la misma destrucción sistemática de sus cristales de escamas que casi había matado a Hope. La plaga se estaba propagando más rápido de lo que había imaginado, y el tiempo se agotaba para toda una generación. Niños de Kthera. El proceso es peligroso, le dijo Alex a Hope, sabiendo que ella transmitiría sus palabras a los otros dragones. Lo que sucedió contigo fue experimental. No sabemos si funcionará igual con otros niños, o si podría haber efectos secundarios que aún no hemos descubierto. Los ojos castaños dorados de Hope se encontraron con los suyos con una comprensión que parecía mucho mayor que su aparente edad. Conocen los riesgos, Alex, pero sus hijos se están muriendo. Sin tratamiento, todos desaparecerán en unas pocas semanas. Incluso una posibilidad remota es mejor que ninguna.
A través de su conexión mental con Ope, Alex podía sentir el amor desesperado de docenas de padres dragones. Sus emociones eran abrumadoras: dolor por los hijos que ya habían perdido, terror por aquellos que aún luchaban contra la plaga y una frágil esperanza de que el humano que había salvado una vida pudiera salvar otras. Esquiweber se acercó a la ventana del laboratorio, cargando a un dragón joven que parecía aún más enfermo que Ope. Sus escamas eran casi completamente grises y su respiración era tan superficial que Alex apenas podía detectar movimiento en su pequeño pecho. «Este es mi sobrino, Storm». La voz mental de Esquiweber estaba cargada de tristeza. Sus padres murieron de la plaga la semana pasada. Es el último de su linaje, y él no sobreviviría un día más sin ayuda. Alex miró al niño moribundo y sintió una profunda tristeza. El proceso de modificación genética casi había matado a Ope, y ella había estado en mucho mejor estado que Storm. Pero, ¿cómo podía darle la espalda a un niño que sin duda moriría sin intervención? «Tráelo adentro», dijo Alex en voz baja. «Haré lo que pueda». Las siguientes horas se convirtieron en una carrera desesperada contra el tiempo. Alex había aprendido del tratamiento de Ope, perfeccionando sus procedimientos y ajustando las secuencias genéticas para compensar la debilidad de Storm. Ope permaneció a su lado durante todo el proceso. Sus habilidades híbridas le permitieron monitorear los signos vitales de Storm de una forma que el equipo de Alex no podía igualar. La transformación fue aún más dramática que la de Ope. Las escamas de Storm cambiaron por colores imposibles antes de asentarse en un patrón plateado y azul profundo que parecía capturar la luz de las estrellas. Cuando abrió los ojos, estos tenían el mismo brillo marrón que marcaba la naturaleza híbrida de Ope. Pero lo más importante es que Storm sobrevivió. No solo sobrevivió, sino que emergió del proceso más fuerte y sano que nunca, incluso más que antes de que comenzara la plaga. Ope poseía nuevas habilidades que combinaban la manipulación de la energía Katara con la adaptabilidad y la resistencia humanas. «Puedo sentirlos a ambos ahora», dijo Storm a través del vínculo mental que los unía a los tres. «Alex, Ope y algo más. Somos parte de algo más grande. ¿Verdad?» Alex asintió, comenzando a comprender lo que sucedía. Cada transformación exitosa no solo creaba híbridos individuales, sino que construía una red de conciencia interconectada que unía la comprensión humana y la Katara. A través de Ope y Storm, podía percibir los pensamientos y las emociones de cada dragón en la asamblea reunida. La noticia del tratamiento exitoso de Storm se extendió por la red telepática, incluso más rápido que la de la recuperación de Ope. Más dragones comenzaron a llegar cada hora, algunos viajando durante días para traer a sus hijos enfermos al humano capaz de obrar milagros. Alex trabajó toda la noche y hasta el día siguiente, tratando a un niño tras otro con el proceso de modificación genética. Cada transformación era única, creando patrones y habilidades híbridas adaptadas a las necesidades y la personalidad de cada joven dragón. Pero todos compartían las mismas características esenciales: inmunidad a la plaga, habilidades mejoradas y conexión a la creciente red de híbridos. Conciencia. Al final del segundo día, Alex había tratado con éxito a 12 dragones jóvenes. Cada uno emergió del proceso sano y transformado, portando fragmentos de material genético humano que los convertían en puentes entre las dos especies. La red de mentes conectadas se fortalecía con cada incorporación, creando algo completamente nuevo en la galaxia. El coronel Reeves había regresado con refuerzos. Pero los soldados de la TDC se encontraron ante una situación muy diferente a la que esperaban. Los dragones reunidos ya no estaban desesperados ni vulnerables. Estaban organizados, decididos y protegidos por niños que poseían habilidades que hacían inútiles las armas convencionales. «Doctor Carter», gritó Reeves a través de un sistema de altavoces portátil. «Necesitamos discutir las implicaciones de lo que estás haciendo aquí. Estas modificaciones genéticas podrían tener graves consecuencias para la seguridad humana». Alex levantó la vista de su último paciente, un joven dragón llamado Viento,
que apenas comenzaba a mostrar signos de recuperación. A través de la conexión de red, podía sentir la opinión colectiva de cada niño híbrido y sus familias. Ya no temían a los humanos ni a sus armas. Estaban preparados para defender a sus hijos transformados con todo lo que tenían. La única amenaza a la seguridad aquí es la plaga que creaste, respondió Alex. Estoy corrigiendo tu error, un niño a la vez. Ope se acercó a la ventana donde Reeves podía verla. Sus rasgos híbridos eran claramente visibles bajo la luz de la tarde. Cuando habló, sus palabras se oyeron por el sistema de altavoces con perfecta claridad. Coronel Reeves, me llamo Ope. Soy la primera híbrida humana y hablo en nombre de todos los niños que han sido transformados. No somos armas para ser controladas o estudiadas. Somos el futuro de nuestras dos especies y elegimos la cooperación sobre el conflicto. La sencilla dignidad de su voz tenía más autoridad que todo el rango militar y el equipo de Reeves. A través de la red, Alex podía sentir a los demás niños híbridos sumando sus voces mentales a la de Ope. Declaración. Estaban unidos en su deseo de paz, pero también preparados para defenderse si fuera necesario. Esquiweber se irguió tras Ope, en toda su altura. Su enorme figura proyectaba una sombra sobre toda la estación de investigación. Los niños dicen la verdad, humano. Le ofrecen a tu especie algo precioso, la oportunidad de superar sus limitaciones actuales. Si aceptas ese regalo o intentas destruirlo, determinará el futuro de las relaciones entre humanos y Kera. Alex se dio cuenta de que la situación había evolucionado mucho más allá de su objetivo original de salvar una sola vida. Los niños híbridos representaban algo sin precedentes en la historia galáctica. Seres capaces de comprender verdaderamente las perspectivas humanas y Kera, que podían servir de puente entre especies que nunca antes se habían comunicado con éxito. La red seguía creciendo, y con cada nuevo niño híbrido, las posibilidades de cooperación y entendimiento mutuo se ampliaban. Lo que había comenzado como el intento desesperado de una madre por salvar a su bebé moribundo se había convertido en la base de un nuevo tipo de relación interespecífica. Mientras el sol se ponía sobre el descanso de Haven, Alex contempló a los dragones reunidos y sintió algo que nunca antes había experimentado, la sensación de ser parte de algo más grande que él mismo, conectado con seres que compartían su compromiso hacia la sanación y el crecimiento en lugar de la conquista y el control. 4 meses después de que Esquiweber llevara por primera vez a su hijo moribundo a su laboratorio, Alex se encontraba en el centro de lo que había sido una simple estación de investigación y se maravilló de cómo todo había cambiado por completo. El descanso de Haven se había transformado en algo sin precedentes en la historia galáctica. Una verdadera colonia multiespecies donde humanos y Kitra vivían y trabajaban juntos en igualdad de condiciones. Los niños híbridos, ahora 43, se movían libremente entre las zonas residenciales humanas y los nidos de dragones construidos en las colinas circundantes. Sus habilidades y perspectivas únicas ya habían propiciado avances tecnológicos que ninguna de las dos especies habría podido lograr por sí sola. Ope, la primera y mayor de los híbridos, se había convertido en su líder oficiosa y principal portavoz. Alex observaba desde la ventana de su oficina cómo Ope trabajaba con un grupo de ingenieros humanos y dragones adultos en el diseño de un nuevo tipo de sistema de almacenamiento de energía. Su naturaleza híbrida le permitía comprender tanto los principios de la ingeniería humana como la tecnología biocristalina de los Kitra, creando soluciones que combinaban lo mejor de ambos enfoques. La integración sigue superando todas las expectativas, informó la doctora Sara Martínez tras revisar el proyecto. Las últimas estadísticas de desarrollo. Ella era una de las pocas investigadoras originales que se había mantenido durante toda la transformación, y sus estudios sobre los niños híbridos habían revolucionado la comprensión de la compatibilidad genética entre especies. No solo están sanos, continuó Sara. Están prosperando de maneras que sugieren que el proceso de hibridación desbloqueó un potencial que ya estaba presente en ambas especies. Su desarrollo cognitivo, sus capacidades físicas, su integración social, todo progresa a ritmos que nuestros modelos consideraban imposibles. Alex asintió,
aún asombrado por lo que habían logrado. El proceso de modificación genética se había vuelto más seguro y refinado con cada tratamiento, pero los resultados seguían superando sus expectativas más optimistas. Los niños híbridos no se debilitaban por su doble naturaleza. Se veían potenciados por ella, poseyendo habilidades e intuiciones que los convertían en puentes naturales entre las culturas humana y Kata. Un suave sonido de su sistema de comunicación interrumpió sus pensamientos. La almirante Torres apareció en la pantalla, con expresión seria pero no hostil. El TDC había sufrido importantes cambios de liderazgo tras la exposición del proyecto Dragonfall, y la nueva administración estaba adoptando un enfoque muy diferente en las relaciones entre humanos y Kithra. Dr. Carter, quería. Le agradezco personalmente su cooperación durante nuestra investigación del coronel Reeves y su equipo. Las pruebas que proporcionó han llevado al cierre total del programa de armas biológicas y a importantes reformas en nuestros protocolos enológicos. Alex se recostó en su silla, recordando las tensas semanas en que los investigadores de la TDC llegaron a Avensrest para documentar los crímenes cometidos por la administración anterior. Los niños híbridos fueron fundamentales al proporcionar testimonios sobre los efectos de la plaga. Sus perspectivas únicas ayudaron a construir un caso irrefutable contra los responsables. ¿Cuál es el estado del programa de reparaciones?, preguntó Alex. El Consejo de los Vientos de Kater ha aceptado nuestra disculpa formal y el paquete de ayuda médica que hemos propuesto. Y lo que es más importante, han invitado a representantes humanos a participar en iniciativas de investigación conjuntas. Sus hijos híbridos los han convencido de que nuestras especies pueden trabajar juntas de forma productiva cuando nos tratamos con respeto en lugar de con miedo. A través de su conexión mental con la red híbrida, Alex pudo sentir la esperanza y la satisfacción de los demás niños ante esta noticia. Habían pasado meses sirviendo como embajadores entre las especies, utilizando sus habilidades únicas para facilitar la comprensión y la cooperación. Hay algo más, continuó el almirante Torres. Los niños híbridos han solicitado permiso para establecer comunidades similares en otros mundos. Quieren crear una red de colonias multiespecies que sirvan de ejemplo de coexistencia pacífica. Alex sonrió. Los niños llevaban semanas hablando de esta posibilidad. Su conciencia híbrida pensaba naturalmente en términos de expansión y crecimiento, en lugar de aislamiento y conflicto. No se veían a sí mismos como anomalías únicas, sino como la primera generación de un nuevo tipo de ser que podría ayudar a transformar la civilización galáctica. Me parece una idea excelente, respondió Alex. Pero la decisión debe ser suya. Ya no son niños, a pesar de su edad física. Su naturaleza híbrida les ha otorgado la sabiduría y las capacidades que les permiten tomar estas decisiones por sí mismos. Tras finalizar la comunicación, Alex salió para unirse a la reunión vespertina, que se había convertido en una tradición diaria en la colonia. Humanos y dragones se reunían cada día para compartir noticias, hablar de planes y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Las barreras lingüísticas, que antes parecían insuperables, se habían disuelto a medida que más humanos aprendían a recibir comunicación telepática, y los niños híbridos servían de intérpretes. Conceptos complejos. Ope se acercó a él, sus escamas mostrando ahora la plena madurez de su desarrollo híbrido. Con 4 meses de edad, tenía el tamaño físico de un dragón joven, pero las capacidades mentales de un ser mucho mayor que su edad aparente. El proceso de modificación genética había acelerado no solo su recuperación de la plaga, sino también su desarrollo general de maneras que seguían asombrando a los investigadores que la estudiaban. Alex, hemos estado hablando de algo importante, dijo Ope, con una voz mental que denotaba una profunda reflexión. La red es lo suficientemente fuerte ahora como para intentar algo que podría cambiarlo todo. Alex sintió un aleteo de anticipación a través de su conexión. Los niños híbridos habían estado trabajando en varios proyectos que ampliaban los límites de lo que ambas especies creían posible, pero esto se sentía diferente, más importante. Creemos que también podemos curar la plaga en Kithra adulta, continuó Ope. No mediante modificación genética, sino mediante la amplificación de la red. Si trabajamos juntos, podemos usar nuestras habilidades híbridas para fortalecer las estructuras cristalinas en los dragones adultos,
haciéndolos inmunes al arma biológica sin cambiar su naturaleza fundamental. Las implicaciones eran asombrosas. Si los niños híbridos podían curar a los dragones adultos sin transformarlos, eliminaría la plaga por completo, preservando la integridad biológica de Katara. Y lo que es más importante, demostraría que los híbridos no eran meros puentes entre especies, sino sanadores capaces de resolver problemas que parecían imposibles. ¿Cuándo quieres intentarlo?, preguntó Alex. Mañana, respondió Ope. Esquiwaver se ha ofrecido voluntario para ser nuestro primer sujeto de prueba. Quiere asegurarse de que el proceso sea seguro antes de intentarlo con otros adultos. Alex observó a Esquiwaver, absorta en una conversación con un grupo de médicos humanos y sanadores Catra. La enorme dragona se había convertido en una de las mayores defensoras de la cooperación entre humanos y Catra, utilizando su influencia entre su gente para recabar apoyo para las iniciativas de los niños híbridos. ¿Están seguros de estar listos para algo tan ambicioso?, preguntó Alex. La respuesta de Ope no provino solo de ella, sino de toda la red de conciencia híbrida. 43 jóvenes voces hablaron en perfecta armonía.